A lo largo del mes de agosto, junto a mis estudiantes, nos hemos estado preguntando, hemos estado intentando cuestionar lo que entendemos por ser humano en el marco de nuestra asignatura en Sociología Jurídica. Dentro de esos cuestionamientos hemos logrado realizar una serie de distinciones analíticas, reconocerlas y posteriormente hemos intentado ponerlas a prueba en la realidad social, intentando evidenciar dónde están esos procesos a través de los cuales se llevan a cabo estos productos sociales, estas construcciones sociales, que son las instituciones sociales, que son los sistemas, que son los comportamientos y a la vez el significado que a esos comportamientos, a través de símbolos y de representaciones sociales, los individuos le damos en el contexto de la vida social. Dentro de esas distinciones analíticas que venimos desarrollando, iniciamos con la observación de aquella que viene dada a partir del estudio de las condiciones propias de la naturaleza del ser humano entendido como un ser biológico, como una especie, y en ese sentido enfocando nuestro interés en sus aspectos más que todo naturales. Esa dialéctica inicial, esa distinción que se presenta como dialéctica es la que se da entre la naturaleza y la cultura, y en ella observamos que no existe la posibilidad de esta separación, de suprimir esta contradicción, o por lo menos esta distinción que se mantiene latente permanentemente incluso cuando reconocemos que en la realidad estas distinciones, al ser analíticas, no se logran observar con facilidad como se logran observar otros fenómenos que pueden ser estudiados en el marco de la ciencia, como el fenómeno de la caída de los cuerpos o como los fenómenos relativos a los procesos biológicos de los seres vivos. En el caso de la especie humana, nosotros identificamos desde su constitución misma, en el proceso de hominización, esta dialéctica entre naturaleza y cultura y esta relación que se da entre elementos que no vienen dados dentro de lo que se podría pensar una naturaleza humana a partir de su comparación con mamíferos superiores, con primates, con chimpancés, orangutanes, gorilas, con sobre todo chimpancés, dentro de la primatología y dentro de los estudios que se hacen comparados del comportamiento animal y en particular del comportamiento de la especie humana, entendido como una especie que se encuentra dentro de un género que es el de los homínidos, pero sobre todo dentro de un orden primate de clase mamífera. Entonces, estas condiciones biológicas ya vienen articuladas en términos culturales porque estas transformaciones morfológicas que se vienen dando a lo largo del proceso de evolución, no solo de los seres vivos, de los seres vivos y en especial de la especie humana, van dirigidos siempre en esta amplia gama de interferencias que no son solo genéticas, sino también ambientales, que son también geográficas y que tienen una dinámica que no es posible advertir en un elemento y terminar concluyendo que somos seres humanos porque algún día cambió nuestra dieta al incluir una carne cocida y esto promover unos procesos en los que la digestión, por ser carne cocida, en los que la anatomía del cuerpo, sobre todo los colmillos y la mandíbula, se van reduciendo para un crecimiento, sino digamos que beneficiando aumentando las probabilidades de una cerebralización,
Una idea como esta, en la que encontramos en un cambio de dieta a través de la incorporación de un elemento cultural, es decir, el dominio del fuego, no el fuego en sí mismo, esta transformación morfológica, repito, disminución de la mandíbula, crecimiento encefálico, reducción intestinal, esta serie de fenómenos morfológicos y de cambios son cambios que podríamos dirigir dentro de esa distinción entre naturaleza y cultura hacia el lado de la naturaleza. Pero si advertimos que hay un elemento cultural que es el dominio del fuego que participa en este proceso de modificaciones y de transformaciones, observamos que esa dialéctica está allí. Ahora bien, un paso más que hemos dado en este estudio a lo largo de este mes de agosto, de este cuestionamiento que nos proponemos cada inicio de semestre en la asignatura de Sociología Jurídica, y en este caso de cuestionarnos lo que se entiende por ser humano, las definiciones que vienen dadas por las ciencias llamadas a dar cuenta de las observaciones realizadas, de las teorizaciones realizadas en torno a estos temas y en particular a una supuesta naturaleza o esencia de la especie humana. Nosotros preferimos dejar de lado la búsqueda de algún tipo de esencia o de naturalismo y más bien advirtiendo la importancia que cobraron desde los años 70 en estas reflexiones, la búsqueda, teorías que buscaban un aumento de la complejidad en sus análisis para tratar de encontrar una mayor relación dinámica entre los factores que normalmente se estudiaban de forma separada: la geografía, la tierra, la biología, la vida, la sociología, la vida social, donde se entendía que la vida social era exclusiva de los seres humanos. Luego aparece la sociobiología, uno de los elementos importantes para entender la vida social de los seres vivos es ese trabajo que se ve consolidado en los años 70 con la publicación de la obra Sociobiología por parte de Edward Wilson. Una obra que fue muy polémica, que trae muchas ideas de las que nos podríamos separar, pero una obra que motivó a muchos autores a pensar las relaciones sociales como sobre todo las relaciones sociales de los humanos, como una extensión de otras formas de vida social y no como algo extraño en la naturaleza o incluso único en la naturaleza, porque en realidad la vida en sociedad no es nada humano, no es algo que sea propio de los humanos. Por el contrario, los humanos, al igual que las hormigas o muchos otros animales que se caracterizan por ser sociales, la especie humana también se caracteriza al ser mamífero, al ser primate, a presentar una serie de características que, por las observaciones que hemos realizado, me refiero a las que pueda realizar la antropología, la sociología, la filosofía, sobre todo la antropología filosófica de primera mitad del siglo XX, y muchísimas otras ciencias que se han encargado de realizar esta serie de observaciones, lo que podemos observar es que eso que solíamos considerar como características propias de la especie humana y exclusivas de ella, en realidad hemos descubierto que son en nosotros una consecuencia de una herencia, de compartir unos elementos con unos seres vivos que de una u otra forma tienen una relación con nosotros. Hay que pensar y nunca olvidar que todos los seres vivos venimos del mismo organismo vivo, de la misma
célula, si lo queremos llegar a pensar incluso ya en términos más, digamos, reducidos. Una célula procariota. Todavía encontramos explicaciones sobre lo que sería el comportamiento humano o el ser humano que recurren a estas ciertas esencias, a estos ciertos naturalismos. El ser humano es aquel ser vivo que se caracteriza por vivir en sociedad. No es cierto. Es decir, no puede caracterizarnos esto porque en ese sentido no nos diferenciamos de otros seres vivos, de muchísimos otros seres vivos que son seres sociales y que Edward Wilson en esta obra de 1974 ha estudiado y que desde entonces, me refiero a su obra Sociobiología, ha enriquecido la discusión porque ha provocado muchas críticas a su obra, han provocado que, sobre todo en las ciencias sociales, se reaccionara y se vieran obligados a comenzar a leer un poco la biología de forma más rigurosa, hasta el punto que hoy día no se puede pensar en hacer estudios de sociología sin hacer estudios sobre teoría de la evolución, sobre biología, sobre química, sobre física. ¿Cómo se puede hablar de la construcción social de la realidad sin conocer lo que en el campo de la cuántica gravitacional, con esos trabajos de los últimos 20 años que se vienen publicando, autores como Carlo Rovelli, que insiste en la inexistencia del tiempo, por ejemplo, o en todas estas ideas sobre la tampoco inexistencia del espacio. Entonces, sin espacio y sin tiempo, se puede explicar la realidad y encontrar una explicación que es, por lo menos desde el punto de vista teórico, correcta. De igual forma, podemos incorporar el espacio y el tiempo y encontrar otra explicación desde otro paradigma, diría Kuhn. Ambos son teóricamente correctos. Significa que la realidad social no puede ser entendida como un dato ontológicamente dado. El ser humano no puede ser explicado simplemente en términos esencialistas. Y esas explicaciones no son propias de la ciencia. Entonces, la ciencia recurre al cuestionamiento, y el cuestionamiento no tiene otro objetivo que la mera curiosidad. La mera curiosidad, porque precisamente dentro de las características de los seres humanos, desde su punto de vista biológico, su pertenencia a los primates le da una característica y es su curiosidad. Nosotros como especie somos una especie muy curiosa y somos quizás una especie que la curiosidad la lleva a un extremo gracias a un proceso o al producto de un proceso que se da en ese mismo proceso que hablábamos antes de la hominización, que es el proceso de la cerebralización, que viene acompañado de un proceso de neotenia, de juvenilización, que lleva cada vez a encontrar un neonato humano más inepto para la vida, diría Cornelius Castoriadis, un neonato humano que de una u otra forma se presenta al mundo inerme, siendo él más bien objeto dentro de ese mundo más que sujeto, y en ese momento en el que todavía no ha desarrollado sus órganos vitales, en esa característica que Arnold Gehlen definió en la primera mitad del siglo XX como Öffne der Welt, algo así como apertura al mundo, un poco confuso cuando se traduce, pero algo así como una capacidad de estar abierto al mundo del neonato humano, porque ya está en una influencia, ya está bajo el rigor propio de un ambiente que no es solamente natural, no es solamente la transformación de la vida en la placenta a la vida en este espacio en el que requerimos de oxígeno a través de un proceso distinto al que venía ocurriendo en la placenta, en ese
nicho inicial, en ese nido inicial de los afectos y esa relación con el calor de los mamíferos, todas esas características nos van a ir llevando poco a poco a una infancia prolongada, a una maduración biológica tardía, un cerebro que cuando el neonato humano llega a este mundo o cuando ha terminado ese proceso de gestación y se separa de la madre al salir de su cuerpo, ese proceso lento en el que el cerebro está en un 23% de desarrollo, a diferencia de los chimpancés, por ejemplo, que está ya por encima de un 60%, ese proceso de lenta maduración, de infancia prolongada, de apertura al mundo, caracteriza a la especie humana y lleva a que esa curiosidad de los primates, ya desde el punto de vista de un cerebro que ha llevado un proceso de crecimiento, pero sobre todo de especialización en sus funciones, en sus capacidades, y sobre todo a través del recurso a unas expresiones simbólicas que va a modular, que va a incorporar en su vida, ya que su anatomía y su sistema ñático le permiten la emisión de estos sonidos, de estos fonemas, que luego van a tener un significado y a los cuales se le van a atribuir unas reglas y por tanto van a ser productos sociales y van a ser construcciones sociales. Esta especie humana, que podemos verla dentro de esa dialéctica entre naturaleza y cultura, y dentro de esa dialéctica entre individuo y sociedad, en las ciencias sociales y en particular en la sociología, su comportamiento ha tratado de ser explicado por parte de los especialistas, sobre todo de aquellos autores que intentaron desarrollar una obra teórica, o mejor, que intentaron desenvolver su producción intelectual a un nivel propio de la lógica teorética en las ciencias sociales. Hablo de autores como Talcott Parsons, hablo de autores como, antes de él, Max Weber, Emil Durkheim, hablo de autores como, seguramente, no cabe duda, Niklas Luhmann, una serie de autores que a lo largo de su obra nosotros podemos encontrar intereses profundamente teóricos, intentos de construir una teoría general que pueda dar cuenta no solamente de un fenómeno en particular de la vida social, sino sobre todo de las dinámicas sociales entendidas bajo unos conceptos que en cierta forma permitan, dentro de la idea de la sistematicidad propia de una teoría científica, abordar los fenómenos sociales y las descripciones de estos fenómenos humanos, sobre todo de los comportamientos humanos, y tratar de explicar qué es o qué se entiende o cómo podemos observar si es posible el comportamiento humano. Pues precisamente en la sociología se recurrió, y podemos observarlo en un camino que podríamos llamar de la acción social a los sistemas. Es decir, nosotros encontramos en la misma teoría sociológica ese intento por describir esta serie de distinciones entre naturaleza, cultura, entre individuo, sociedad, entre estructuras que son producto de la construcción de la vida social de los seres humanos y otras estructuras que son más bien parte de una anatomía o de un organismo vivo. Esas relaciones y estas distinciones, esas separaciones, pero a la vez esas relaciones dinámicas, en la sociología dieron como fruto una serie de teorizaciones
sobre la acción social. Ustedes pueden encontrar particularmente en la obra de un autor ese inicio en sus intereses de observar el comportamiento de los seres humanos a partir de la idea de una acción social, porque así lo había encontrado en su tiempo cuando él se realiza estos cuestionamientos. Él encuentra esto en los autores que está estudiando. Él está estudiando autores como Weber, Durkheim, y estos autores, entre otros, que está estudiando, lo van a obligar a él a encontrar una serie de características. Va a hablar, de hecho la obra se titula The Structure of Social Action, publicada en 2 tomos. Por cierto, hay muy pocos lectores que saben esto, pero uno de los capítulos de ese libro era sobre la obra de Pareto, a un autor que atrajo muchísimo a Talcott Parsons, de Alfredo Pareto. Es importante mencionar a Pareto porque en una de sus obras Pareto introduce la idea de un sistema, y es importante porque le dio una fuerza heurística a esta noción. Sin embargo, la importancia que encontramos en Parsons no viene dado por haber continuado estos intereses de autores clásicos de la sociología como Durkheim, como Weber, entre muchos otros, que planteaban los problemas en términos de acción social. Más que todo Weber, quien le puso en el centro de su teorización la idea de la acción social, pero también los cuestionamientos que realizaba Emil Durkheim en las reglas del método sociológico cuando pensaba en los hechos sociales, y dentro de estos hechos sociales podíamos ubicar esas acciones sociales como el suicidio. 2 años después publica una obra en 1897, Le Suicide en francés, donde publica una serie de reflexiones en torno a la estadística que él está observando, que él está analizando sobre los suicidios, y con esto una de las tantas posibilidades que le permite este análisis es desvirtuar esas ideas, por ejemplo, que planteaba Adam Smith sobre la idea del progreso y la idea de la felicidad, y la idea sobre todo de pensar que el progreso económico trae un beneficio social porque logra demostrar, o por lo menos encuentra esta relación entre épocas de prosperidad económica y altas tasas de suicidio, algo que lo llevará también a pensar en lo que es la anomia, y luego pensará en esos tipos de anomia en los que no importa tanto que haya riqueza o no. El problema son esos espacios en los que se pierde la norma o se pierde la regulación o la forma como estabilizan sus deseos, sus aspiraciones, sus emociones, sus afectos, sus relaciones interpersonales, los seres humanos, y cómo las estructuras sociales llenan de contenido esas ideas o esos elementos. Bien, esa teorización que realiza Parsons inicialmente en 1937, o que publica en 1937 en esta obra The Structure of Social Action, toma un nuevo camino cuando hacia 1950 publica su obra The Social System. ¿Por qué? Porque poco a poco Parsons va a observar que esa acción social, y esto es algo que explica Niklas Luhmann, quien fuera alumno de Talcott Parsons en su año de estudio que hace Luhmann en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, cuando hace sus estudios, un año que hace de una maestría que realiza en Harvard, y donde conoce a Talcott Parsons. Bueno, Luhmann nos cuenta que en una de sus obras, particularmente en una obra que recoge sus lecciones y que fue publicada en castellano por Javier Torres Nafarrate, quien por cierto nos acompañara y nos visitara en el año 2013 en la Universidad del Norte, en una de nuestras cátedras de Europa, para mí la cátedra de Europa más especial en la que haya participado, porque tuve el honor de
conocer a estos autores importantes en teorías de los sistemas sociales autopoyéticos. Autores como Javier Torres Nafarrate, como Darío Rodríguez o nada más y nada menos como Hartmann Tigel estuvieron en la universidad y estuvimos en un seminario sobre la obra de Niklas Luhmann discutiendo sobre estos temas. Y precisamente lo que encontramos entonces en esta opinión que nos da Luhmann en su introducción a la teoría de sistemas, él dice en un capítulo en el que está hablando sobre la separación que él va a hacer del funcionalismo estructural de Talcott Parsons, que fuera su maestro, que precisamente les trato de decir, pasara de la acción social al sistema social porque observa que esta acción debe ser entendida en el marco de un sistema general de la acción social. Precisamente Luhmann dice que esto lo advertía Parsons en los años 60 cuando le decía a los estudiantes action is system. Así se podía resumir la obra de Parsons. Luhmann advierte, dice, la acción es solo posible bajo la forma de sistema. El hallazgo esencial fue que la construcción de estructuras sociales se realiza bajo la forma de sistema y que la operación basal sobre la que se construye dicho sistema es la acción. Por tanto, Luhmann está dándole el crédito a su maestro, a Talcott Parsons, al evidenciar que es Parsons quien, en medio de esta teorización sobre el comportamiento social de la especie humana y dentro de esta forma de entenderlo bajo la idea o bajo lo que antes Max Weber llama la acción social, y que Durkheim ya ha establecido una relación con las estructuras sociales, dándole una importancia vital a esas estructuras, y lo que otros pensadores, yo les mencionaba antes a Pareto, Vilfredo Pareto, un autor muy desconocido en las ciencias sociales, pero fundamental y que ejerce una influencia especial sobre la obra de Parsons. Estos autores, en últimas, han teorizado, pero no han logrado el paso que ha logrado advertir Parsons, y que Luhmann dice hay que reconocer que es Parsons quien da ese paso. Cuando ya en los años 60 podía fácilmente decirle a sus alumnos action is system. La acción que queremos estudiar es un sistema, hay que ser pensada en términos de sistema. Pero ¿cómo así en términos de sistema? Lo que hace Parsons es entender que las dinámicas de la vida social se dan en distintos niveles, no solamente en un nivel interpersonal de los sistemas psíquicos, sino sobre todo, por ejemplo, comencemos en un nivel biológico. Parsons era biólogo. Es curioso que Parsons, siendo biólogo, la primera distinción analítica que él propuso fue entre personalidad, sociedad y cultura. Y solo cuando ya en los años 60, a partir de esta introducción de la idea de sistema social, en los años 50 y las teorizaciones posteriores, junto a Edward Shields y sus clases y los cuestionamientos que le realizaban sus estudiantes, ¿cuánto crédito tienen los estudiantes en las reflexiones de los autores? Porque muchos de las ideas que desarrollan los autores las desarrollan sobre todo en diálogo con las preguntas de sus alumnos. Esa es una de las principales ventajas que tiene un profesor, a diferencia de un escritor que no tiene contacto con estudiantes o que no realiza ejercicios académicos. Esa es una ventaja, hay que reconocerlo. Estas consideraciones que estamos realizando nos llevan entonces a observar que cuando Parsons advierte la existencia de un nivel biológico, fíjense ustedes, solo cuando llega a los años 50 y sobre todo los años 60, Parsons va a tomar ese sistema tripartita entre personalidad, sociedad y cultura y va a convertirlo en un sistema de un cuadrado con 4 subsistemas. Un cuadrado que va a tomar el nombre de el sistema ágil, le van a llamar sus alumnos, por la letra que lleva cada uno de estos 4. Corresponde a la inicial de la palabra que en inglés
con la que se le atribuye la función que realiza cada una, o que le atribuye Parsons. Entonces, Parsons dice que el sistema, porque cada una de estas dimensiones son sistemas, entonces el sistema biológico, adaptación, el sistema psíquico, sistema personalidad, está goal attainment, prosecución de objetivos o logro de objetivos, la G, por eso va a adaptation, G, goal attainment. Luego está la I, que corresponde a el subsistema social, al sistema sociedad, donde encontramos la función de integración, donde el derecho juega un papel fundamental. Es más, Parsons considera el derecho el instrumento medio principal de control social y de integración social. O sea que la función integration corresponde al sistema social, al subsistema social, y ahí aparece la I, AGI, y la L, que da para latency, la latencia de los patrones simbólicos de valor que dan sentido o significado a esas representaciones sociales que se ven materializadas en las estructuras sociales, que se ven materializadas en el lenguaje, que se ven materializadas en nuestras formas de vida y en la forma como la entendemos. Teniendo en cuenta esta serie de distinciones, este cuadro que le llaman los estudiantes de Parsons en los años 60, el cuadro ágil, Parsons ha logrado entonces observar esa acción social en términos de sistema. ¿A dónde quiere ir mi reflexión? Mi reflexión quiere ir a que posteriormente llegará un alumno de Parsons, Niklas Luhmann, y pondrá un poco esto a funcionar de una forma todavía más extrema. La pone a funcionar esta máquina teórica de la teoría del sistema social de Parsons a trabajar de forma extrema, al límite. Y eso provoca que la máquina presente unas averías. Y esas averías van también relacionadas con ciertos puntos de partida de Parsons que, mientras Z pide aquí cariño, cariño, te daré mucho cariño ahorita, ahora estoy tratando de llegar a algo, en ese momento en el que Z se sube sobre mí y yo trato de explicar esto, cuando un autor como Luhmann, alumno de Talcott Parsons, lleva al extremo esta máquina teórica, entonces advierte que los problemas estaban en algunos puntos de partida de este autor. Algunos puntos de partida, como por ejemplo la idea de adaptación. Algunos puntos de partida, como esta distinción entre un sistema cultural y un sistema social, en el que el sistema cultural se le atribuía una serie de funciones y una serie de elementos donde aparecen unos procesos de homeostasis, donde aparecen unos equilibrios que Parsons podía observar y podía comparar con otras sociedades. Por ejemplo, en la Norteamérica de los años 50 del siglo XX podía ser vista como un ejemplo de equilibrio, de un progreso que luego observamos y sabemos que es un falso progreso hoy en medio de todas estas terribles acontecimientos que estamos viviendo en el año 2020 de racismo en Estados Unidos, donde ha quedado clara la difícil historia de los afroamericanos en Estados Unidos. Ha sido realmente una historia terrible. Entonces, lo que va a hacer Luhmann es no hablar de el sistema social, sino pensar que hay una serie de sistemas sociales. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, la política, por ejemplo, la economía. Estos 4 sistemas sociales que luego van bajo un proceso de diferenciación social, que a la vez es el motor de un proceso de evolución sociocultural, van a generarse y van a ir diferenciándose
no van a generarse, van a ir emergiendo. La palabra aquí clave en Luhmann es la emergencia. Bien, pero repito, ¿hacia dónde quiero ir en esta reflexión? Porque no quería llegar hacia una teorización en términos de una teoría de los sistemas sociales autopoyéticos. Lo que quería hacer más bien era traer a esta discusión, sobre todo porque hemos pasado el mes de agosto, repito, los estudiantes de Sociología Jurídica de este semestre en la Universidad del Norte y yo, en el marco de nuestra asignatura de Sociología Jurídica, hemos estado el mes de agosto cuestionando problematizando esas explicaciones, esos intentos de explicación que encontramos en las ciencias sociales, que encontramos en las ciencias naturales, que encontramos por parte de ciertas personas dentro de comunicaciones que se realizan a través de medios de difusión de la comunicación, en los medios de comunicación, aseveraciones que se hacen sobre los individuos, sobre lo que somos, lo que creemos, lo que sentimos que somos, porque nosotros también nos sentimos que somos, nuestro conocimiento no es solamente un conocimiento lógico, analítico, también es un conocimiento afectivo. Y además, sobre todo, un conocimiento que poco a poco, lentamente entendemos, no se hace como especie, sino entre especies, y tiene que ser un conocimiento de una especie, conociendo otras especies, conociendo sus dinámicas emocionales, afectivas, no porque sean de nuestra misma lógica, sino porque tienen una relación en cuanto a la reproducción de la vida, o sea, hacen parte de esos elementos que necesita el organismo dentro de... No todos necesitan las mismas relaciones con su cuerpo, pero digamos que encontramos en otros seres vivos esas necesidades de afectos o esas emociones que pueden ser también interpretadas en nosotros, pero también de forma clara, redirigidas, o como nosotros intentemos explicar por parte de otros seres vivos. Bien, entonces a eso quería llegar. Dentro de esas teorizaciones sobre la especie humana, sobre lo que es el ser humano, encontramos una en particular, una reflexión que he encontrado el día de hoy, y es la razón por la que después de 39 minutos les quiero decir por qué estoy haciendo este video, y es porque hoy, 29 de agosto de 2020, un año bastante particular, en medio de este sábado, donde cuando iba a hacer el video había un sol hermoso y ahora se ha nublado y no es producto del atardecer porque son las 4:07 y no estamos en Alemania como para que a esta hora comience a atardecer, porque no es el atardecer, simplemente es un invierno largo. Y un saludo sobre todo para aquellos seguidores que lo hacen desde Alemania, un país hermoso y que me acogió por unos años y que espero volver como estudiante nuevamente, porque es el mejor país del mundo para vivir como estudiante, o en realidad estoy diciendo cualquier cosa porque no he vivido en todos los países del mundo para saberlo, pero de los que estuve, recuerdo, fue donde mejor me sentí como estudiante, desde el punto de vista de a lo que tenía derecho, a lo que tenía acceso, y no todo era desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la organización y del acceso, digamos, igualitario a las cosas. Aquí este Z está en una posición muy extraña, pero bueno, él ha querido acá hacer parte de la clase. Él toda la semana no estuvo en clase, vamos a dejarlo para que me deje leer, y además porque yo necesito algo con que poder ver mejor. Entonces traemos este instrumento que tenemos acá, técnico. Z, mi amor, deje que vamos a cerrar la reflexión, y apenas cierre la reflexión, nosotros vamos a jugar a todo lo que tú quieras jugar, sobre todo a morderme a mí. Bien, entonces, lo que encontramos en este texto, les decía, hoy es 29 de agosto, y yo, reflexionando, buscando cómo escribir, avanzar en un libro que estoy escribiendo, cómo
llegar a una nueva articulación de una anterior idea, pero que ahora se presenta con mayores problemas, y eso significa que es una excusa para seguir pensando en eso. Ese libro es el libro Teoría General de los Sistemas, escrito por el biólogo austriaco que fue profesor hasta el año de 1949 en Viena, en su ciudad natal. Hablo de Ludwig von Bertalanffy, y que a partir del 50 va a Canadá y Estados Unidos y se convierte algo así como en un autor de talla mundial. Y esta obra, publicada en 1968, representa precisamente ese intento de Ludwig von Bertalanffy de lograr plantear en un libro, recoger lo que desde la física, la química, la psicología, las matemáticas, digamos, desde distintos campos se venía trabajando bajo la idea de sistemas. Resulta que dentro de las curiosidades de lo que les estoy hablando, encuentro que que normalmente no me gusta hablar de mí, pero ya que por la razón por la que les estoy explicando esto, realizo una práctica de, al adquirir un libro, marcar la fecha y el lugar de la adquisición. Esos son, digamos, datos que me gusta para entender más o menos en el contexto en el que llegó el libro en mi vida, y sobre todo ver la fecha y saber qué tanto he avanzado o no de ese libro. Uno no compra libros para leerlos todos completos, porque tendría yo que dejar de jugar con Z, no dar clases, no tocar batería, no aprender guitarra, bajo, tendría yo que dejar de hacer muchas cosas para poder dedicarme exclusivamente a leer. Y no creo que quiera vivir solamente de leer. Entonces uno va leyendo, va avanzando, vuelve y retoma. Algunos libros se apasiona uno tanto que los lee completos de inicio a fin, y luego cuando sale una nueva edición vuelve y lo lee, y luego vuelve a la vieja edición y vuelve y la lee, y luego encuentra que el libro está rayado con lápiz, con bolígrafo, con marcadores y con varias cosas. Si les ha ocurrido eso y se sienten un poco neuróticos, es normal, es un comportamiento que tiene unas características de una personalidad neurótica, porque hay una neurosis obsesiva, en el sentido que se pierde, hay un cierto trastorno, diría Freud, y habría una relación con un sobre-yo que estaría un poco destinada a casi que hacer imposible la lectura del libro. Pero en el caso de este libro, resulta que he descubierto haberlo adquirido el 29 de agosto del año 2011 en Barranquilla. Ese sello que aparece ahí, esa C, es el sello con el que marco todos los libros que tengo y que adquirí en el Museo Gutenberg de la ciudad de Mainz. En Mainz es la ciudad conocida, de hecho la universidad en la que yo estudié, la Johannes Gutenberg Universität von Mainz, tiene el nombre de quien desarrollara, no inventara la imprenta, ojo con eso, desarrollara la imprenta en Occidente, porque la imprenta existía siglos antes en Corea, solo que no tuvo las consecuencias que tuvo la imprenta en Europa debido a el uso que se le dio a esta técnica importantísima para entender, por ejemplo, la codificación del derecho moderno, la positivización del derecho moderno, el constitucionalismo, esos fenómenos que son fenómenos que se estudian en el derecho desde el punto de vista del desarrollo de las ideas, nunca pueden ser separados del estudio del desarrollo de la tecnología. Sin imprenta no hay derecho positivo. Así de sencillo. Así como sin escritura, muchísimo tiempo antes, más o menos hacia el 3100 antes de Cristo, o sea, más o menos hace más de 5000 años, sin la escritura no habríamos desarrollado entonces, por ejemplo, la vida
compleja de la ciudad bajo la idea de las dinámicas estratificadas, que no estoy diciendo que sean algo bueno o algo malo, que no estoy diciendo que es algo que deseamos, estoy diciendo que la complejidad de la vida moderna requiere unos elementos como la vida en la ciudad, como las dinámicas de ya no una estratificación, sino una diferenciación funcional y una serie de elementos que como estructuras sociales en los procesos de evolución sociocultural son no necesarios, pero son propios de determinados niveles de complejidad y que si no aparecen entonces se mantienen en otro nivel de complejidad que es inferior. No significa que sean menos, significa que son inferiores en nivel de complejidad, pero una vida en una tribu puede ser fantástica en comparación a la vida en un tugurio, en una metrópolis contemporánea, bajo las dinámicas segregacionistas y demás. Así que no se trata de estar en términos de bueno o malo. Volviendo entonces a nuevamente lo que hablábamos, de ese, precisamente les explicaba el sello por la proveniencia del sello con el que marco los libros, que no es nada importante, pero sí es importante entender esa historia que les contaba de Gutenberg, que quizá podríamos hablar en otro momento, de la imprenta y el derecho moderno, la positivación del derecho moderno y de la codificación moderna van de la mano o necesitaron de una adquisición evolutiva, un logro evolutivo, lo que Luhmann llamará en alemán un Errungenschaften, un evolutionäre Errungenschaften, le llama, o sea, unos logros de la evolución, unas adquisiciones evolutivas, le llama él. Bien, lo que hace es traducir unos términos del inglés de Talcott Parsons, su maestro, como decíamos. Entonces nosotros nos hemos salido de la línea que toma Parsons y Luhmann, que es la línea que normalmente explico en la asignatura, sobre todo porque luego Luhmann nos dará una teoría de la sociedad que en cierta forma nos permite avanzar en nuestras observaciones, en nuestras descripciones, en nuestros análisis, y podemos en ciertos casos concluir dentro del análisis de los fenómenos sociales, concluir dentro de lo que observamos con cierta posibilidad de enlazar dentro de relaciones macros, o sea, que observando el derecho también estamos observando cómo funciona la sociedad. Esa es la idea principal que hay en una teorización como la teoría de los sistemas sociales autopoyéticos de Niklas Luhmann. Bien, pero nosotros hemos ido hacia una visión general de un biólogo, no Parsons, porque Parsons es biólogo, pero luego estudia, se dedica a la economía, a las ciencias sociales, a la sociología, y es profesor toda su vida en la Universidad de Harvard, siempre dentro de las ciencias sociales. No, en el caso de Ludwig von Bertalanffy es un biólogo que le llama la atención las teorizaciones que se realizan en teoría de sistemas desde otros campos y que pretende, en 1968, con la publicación de este texto, provocar un diálogo entre estas distintas teorías de sistemas en el campo de la psicología, en el campo de la química, en el campo de la biología y demás, para encontrar relaciones que hay en común en estas teorías, qué de complementario hay al observar los distintos fenómenos que se pretenden observar con estas teorías. Bueno, finalmente, lo que quiero contarles, y todo producto de haber encontrado un libro que tiene la fecha, que llegó a mí en una fecha que es hoy, hace 9 años, estamos hoy 29 de agosto de 2020, lo adquirí. Y estoy casi seguro de saber dónde fue, porque creo que fue en una librería que se encuentra en las 53 con 75 aproximadamente. Recuerdo haber conseguido este libro, un libro que hoy día es fácil de conseguir, se consigue en cualquier librería. Eso no es lo importante. Entonces, en medio de esta discusión, que después de 52 minutos ya, quería provocar
para quienes siguen esta cuenta, para quienes se ven sometidos a la tortura de tener que escucharme porque son mis alumnos, resulta que al cerrar el libro se incluye de forma de, yo esto no lo leí cuando leí la obra, de segundo apéndice, una conferencia que da Ludwig von Bertalanffy, el autor de esta teoría general de sistemas, de este libro, hablando frente a un auditorio, un abundante auditorio en el Departamento de Medicina Forense, como parte de la serie de conferencias patrocinadas por la FÜST, que sería la Freie Österreichische Studentschaft, algo así como el estudiantado austriaco, el libre estudiantado austriaco, nombre de una organización que patrocina esto. Entonces ponen acá que von Bertalanffy habla de una serie de cuestiones, pero en particular ponen un pasaje cuando se refiere a la posición especial del hombre en la naturaleza, y con esta reflexión que les voy a leer quisiera cerrar entonces este video. En contraste con el animal, estamos cito textualmente a Ludwig von Bertalanffy al referirse a la posición especial del hombre en la naturaleza. Ahora sí requerimos de la luz y aquí me va a ayudar este instrumento. Z vamos a escuchar y luego nos vamos enseguida a jugar. Entonces dice von Bertalanffy, en contraste con el animal, y fíjense esta tendencia a estar comparándonos con los animales y hacer ese corte entre animales y ser humano. Dice, en contraste con el animal, que tiene un ambiente, en alemán, Umwelt, determinado por su organización, el propio hombre crea su mundo, lo que llamamos cultura humana. Aquí hay una discusión porque muchos autores, les podría citar por ejemplo a Bonnet, afirman que los animales también tienen una cultura. De hecho tiene un libro muy polémico que se llama La cultura de los animales. Habría que ver qué se entiende por cultura en uno y en otro campo, pero digamos, ahí también habría un problema o una discusión a dar. Entre los requisitos para su evolución, hablo del ser humano, están dos factores estrechamente ligados: el lenguaje y la formación de conceptos. Ya en el mundo animal se observa lenguaje, llamadas u órdenes. Son ejemplos el canto de las aves, el silbido de aviso de la cabra montés, etc., o este ladrido que está haciendo ahora Z en su intento de llamar la atención del perro que está pasando al frente, que él quiere seguramente salir y tener algún tipo de contacto con el perro. Dice, pero el lenguaje como representación y comunicación de hechos es monopolio del hombre. Atención, esta es una idea fuerte. Cuando nosotros queremos decir que solo la especie humana, a diferencia del resto de animales, tiene una característica, hay que tener mucho cuidado, porque ya hemos pasado no porque nosotros tenemos conciencia y los animales no tienen conciencia, no porque nosotros somos los que nos comunicamos, ellos no se comunican, no porque nosotros somos los que tenemos sentimientos, ellos no tienen sentimientos. Y resulta que la etología, la primatología y una serie de disciplinas emergentes y que ganan fuerza cada vez más, ya han demostrado a través de experimentos, a través de ciertas investigaciones, que esas líneas tajantes no existen. Pensemos por ejemplo en Michael Tomasello. Michael Tomasello es un autor, cuando uno quiere hablar por ejemplo de cuál es el origen de la comunicación humana, uno tiene obligatoriamente que vérselas con la obra de Tomasello. Y Tomasello, además porque cuenta con, digamos, las ventajas de estos centros de estudios en primatología, donde tienen primates, donde ellos pueden hacer esta serie de experimentos en términos de comunicación en animales que se encuentran en cautiverio, pero sobre todo en animales también con los que pueden estar en semicautiverio, pues los tienen relaciones con ellos, luego los vuelven a analizar, pero ya en su hábitat. Esta serie de estudios que se desarrollan en el ámbito de la primatología. Entonces, repito, el lenguaje como representación y comunicación de hechos es monopolio del hombre. El lenguaje, dice Ludwig von Bertalanffy,
En el sentido más lato del término, no solo comprende la palabra hablada, sino también la escritura y el sistema simbólico de las matemáticas. Son sistemas de símbolos no heredados, sino libremente creados y tradicionales. Ante todo, esto explica la especificidad de la historia humana en contraste con la evolución biológica. La tradición, a diferencia de las mutaciones hereditarias, que solo se dan en un largo periodo de tiempo. En segundo lugar, el ensayo y error físico, tan característico del comportamiento animal, es reemplazado por la experimentación mental, propia de ese proceso de cerebralización. Pero esa experimentación mental recurre a símbolos conceptuales. Símbolos conceptuales. Ya Michael Tomasello observa cómo la comunicación basada en signos, en señales y la intención al comunicar ya está en los primates. Y él lo encuentra en sus estudios. El salto se da cuando ya se toma un camino que va hacia el pensamiento abstracto, hacia la idea de formulación o por lo menos de elaboración de conceptos. El recurso a la creación de estructuras simbólicas sobre las que me apoyo para seguir avanzando en el objetivo que me propongo. Entonces, para concluir, cierra esta reflexión Ludwig von Bertalanffy. Les digo, esto lo he descubierto en el apéndice segundo, en este libro Teoría General de los Sistemas, en este libro que, les repito por última vez, me ha llamado la atención, que llegó a mi vida un 29 de agosto del 2011 y hoy 29 de agosto del 2020, ameritaba esta reflexión, sobre todo para quienes hemos estado en este mes de agosto en el marco de la asignatura de Sociología Jurídica, preguntándonos o cuestionándonos sobre el ser humano, y también para los que son la gran mayoría de seguidores de esta cuenta, han sido estudiantes de la asignatura, ya sea en el pregrado, ya sea en posgrados, en maestría, en doctorado, o ya sea en el pregrado, en maestría y doctorado, a lo que les pido disculpas por tener que haber soportado tanto de mi parte, de haber tenido que haberme soportado tanto. En realidad yo aprendo mucho de ustedes. Y dice, por último, Ludwig von Bertalanffy, este mundo simbólico se convierte en una potencia que pueda acarrear graves trastornos. Dice, si hay conflicto entre el mundo simbólico emergente en la sociedad humana como valores morales y convenciones sociales y pulsiones biológicas, fuera de lugar en el ambiente cultural, la situación en que se encuentra el individuo lo hace propender a la psiconeurosis. Y yo les digo algo, no solamente a eso, también lo lleva a unas ciertas patologías sociales, como dirá Axel Honneth. Piensen ustedes, por ejemplo, en la idea, o por ejemplo en que creo que en términos marxianos le podríamos llamar ideología, de esa idea, esa ideología racista de la supremacía blanca, que en estos días está asesinando. O sea, la idea se materializa cuando las personas, como por ejemplo los agentes de policía, nunca olviden ustedes lo que es la expresión WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, WASP, W-A-S-P, se refiere, es una expresión que en el ámbito de la sociología de aviación aprendí cuando estudiaba en Italia, me la enseñó el profesor Dario Melosi, cuando nos hacía referencia a que la policía de Estados Unidos, por ejemplo, de Nueva York, en los años 90, cuando se implementa esta idea de tolerancia cero y demás por parte de este alcalde Giuliani, que se la ha pasado luego paseándose por el mundo diciendo que fue una política pública de seguridad exitosa, cuando en realidad en otros lugares también hubo una reducción de los delitos y no necesariamente tenía que ver con la reducción, con las políticas, la aplicación de las políticas o la implementación de las políticas de Giuliani, pero lo que sí fue cierto fue un aumento en las denuncias de abuso policial. Así que eso de pronto es lo más importante antes que pensar en esta supuesta reducción de la criminalidad. Hay que pensar también en ese aumento de la criminalización y en ese aumento del recurso a lo que se llama como algunos le llaman police brutality, otros le llaman abuso de autoridad, pero digamos, este fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos
desde el punto de vista del racismo, o en Colombia cuando, por ejemplo, hace un par de semanas a un par de conductores de camiones los detienen, los bajan del todo, eso lo pudimos ver en la cuenta, lo estuvimos compartiendo como story, y una persona, 5 policías armados encuentran como solución frente a 2 personas que sí, no quieren que les inmovilicen los camiones, pero que existen muchos caminos como el diálogo, que es el principal y al que deben ser llamados los policías, pero que obviamente dentro de la formación que tienen como policías, dentro de la forma como se estructura la sociedad y las dinámicas propias de los valores, de la institucionalización de ciertos valores, esas ideas de justicia, que son bien interesantes y luego se materializan en unas normas que ya presentan contradicciones, y dentro de unas relaciones sociales también antagonistas relativas a la distribución de la riqueza, relativas a características de índole cultural y a también las condiciones de abundancia y escasez de los elementos que estructuran esa vida social, no solamente en las dinámicas simbólicas, sino también en las dinámicas materiales. Entonces, ese recurso, insisto, dice Ludwig von Bertalanffy, es necesario ese recurso constante a observar que lo especial de la condición humana radica precisamente en ese mundo cultural que es producto de una posibilidad que tenemos de construir un mundo abstracto. Y ese mundo abstracto, ese mundo analítico, ese mundo es conceptual. Entonces él dice, en contraste con la ingenua lucha por la existencia de los organismos, la historia humana está dominada en gran medida por la lucha entre ideologías, es decir, de simbolismos, tanto más peligrosos cuanto más disfrazan los instintos primitivos. No es posible revocar el curso de los hechos que produjo lo que llamamos hombre. Lo que sí nos atañe es aplicar la previsión a su adelanto o su propia exterminación. En este sentido, la cuestión de qué rumbo tomará la concepción científica del mundo es, a la vez, la cuestión del destino de la humanidad. Es interesante leer este pasaje de Ludwig von Bertalanffy, repito, de un libro publicado en 1968. Esto es un segundo apéndice que el editor de la obra incorpora. Parte de una conferencia que está dando el autor von Bertalanffy, un biólogo que en el 68 publica un libro sobre una teoría general de sistemas para tratar de un poco encontrar puntos en común y diferencias entre las teorizaciones que en sistemas se están haciendo en psicología, se están haciendo en física, se están haciendo en el campo de la biología y demás. En otros campos también se realizan este tipo de fenómenos, y él llama, de hecho hay un capítulo en el que habla de la teoría de los sistemas sociales o los análisis en teoría de sistemas en las ciencias sociales, y muestra que no ha habido tanto avance. Fíjense cómo interesante, justo esos son los años en los que luego se desarrollará esta teorización de Luhmann, que es la que tiene hoy en día vigente la discusión, porque de no haber aparecido Luhmann era muy probable que se hubiese descartado la teorización de Parsons, porque muchos autores, algunos con razón, otros me parece más que apelando a un cierto conservadurismo y una cierta tendencia derechista supuestamente de la obra de Parsons, que siempre lo he visto en discusión. Ustedes piensen que cuando Parsons vino a Colombia, cuenta Gonzalo Cataño, un sociólogo importante colombiano, que creo que algunos consideraban que Parsons venía como espía de la CIA o algo así. Era tal la idea de Parsons como el defensor de Estados Unidos y del modelo norteamericano que se leía en esos términos. Lo cierto es que Parsons defendía mucho el modelo norteamericano, y Parsons lo hacía porque, piensen ustedes, hacia 1950 ese modelo norteamericano estaba listo para ser repetido en la Europa en ruinas por estas precisamente ideologías racistas en las que se aspiraba a la constitución de una sociedad superior a partir de una supuesta supremacía blanca. Luego, cuando los hechos evidentes mostraron que no existía ninguna supremacía blanca, cuando la lucha de estos sometidos
y a partir de resistencias que son hermosas de conocer porque muestran lo mejor de nosotros, lo mejor de la especie humana, en los peores momentos, en los momentos más desgarradores para el alma, en los momentos más horribles, en medio de situaciones en las que un niño, una mujer embarazada, un anciano, un bebé recién nacido, pueden ser igualados todos a simples desechos, a simple basura, como ocurrió en el nazismo, como cuenta ese comandante de Treblinka cuando lo entrevista Gita Sereni, y que no vale la pena recordar su nombre, sino el de ella, de Gita Sereni, quien lo entrevista, para entender un poco qué puede sentir un funcionario alemán que pertenecía a un gobierno que consideraba que un gobierno que iba a instaurar la sociedad perfecta o superior, y que se le atribuía esa superioridad porque era constituido por algo así como una raza blanca y bajo una idea de superioridad que todos sabemos no es más que la fantasía y quizá la muestra de ese complejo de inferioridad en el que algunas culturas, y también es el reflejo de ciertas tradiciones que a lo largo de la historia se mantienen latentes, contradicciones dentro de tradiciones, mejor. Encontramos, por ejemplo, todo ese antisemitismo en la Biblia, sobre todo cuando entramos hacia el Nuevo Testamento. Hay una serie de elementos en las creencias religiosas, hay una serie de elementos en la realidad social, por ejemplo, de algunos lugares de Europa, en algunos momentos de la historia, en los que el antisemitismo era no una idea, una noción, sino era parte elemental de la cultura, estaba estructurado en normas. Ustedes piensen que el padre de Karl Marx se llamaba Herschel Mordejai, y Herschel Mordejai tuvo que cambiarse el nombre y ponerse un nombre como Heinrich, ¿no? Un nombre más protestante, y tuvo que abandonar su judaísmo y hacerse protestante. ¿Para qué? Para ejercer una profesión liberal, la profesión de abogado, porque a los judíos no se les permitía realizar este tipo de oficios, se les permitía el de prestamista y demás. Entonces, estas ideas arraigadas, estas ideas que además hacen parte de la sociedad en el sentido de que son estructuras sociales, son estructuras de ese sistema llamado sociedad. Estas ideas acompañan a la especie humana y hacen parte de la especie humana, pero estas ideas no están en la naturaleza, no son una esencia de la humanidad, no necesariamente tenían que haber cobrado esta fuerza, esta importancia en las dinámicas sociales, en las relaciones sociales, pero la cobró. Entonces, ideas como la superioridad blanca, ideas como el egoísmo natural en la especie humana, ideas como el hombre es lobo para el hombre, una idea que no solamente un terrible problema a nivel del comportamiento humano, sino obviamente, claramente, un gran error desde el punto de vista del comportamiento animal y desde el punto de vista de la etología, que estudia el comportamiento animal, y de la zoología, de lo que tiene que ver con la vida social de los lobos. Nada más equivocado que esa idea de Thomas Hobbes, quien fue un autor que podemos considerar precursor en los estudios sobre el Estado, sobre el monopolio, sobre la idea del Estado como posibilidad de hacer real ese monopolio legítimo de la fuerza o de la fuerza legítima. Bobbio, por ejemplo, lo considera en sus clases publicadas por Nello Morra de los años 60 como el precursor del positivismo jurídico, porque a pesar de que se expresaba en términos de justnaturalismo, Hobbes era obviamente estaba estableciendo los elementos propios de lo que luego será el justpositivismo.
Entonces, en últimas, y cierro finalmente después de 1 hora y 12 minutos, estas ideas, como por ejemplo, si cada quien busca su beneficio personal, se producirá un progreso social o un progreso a nivel social, un progreso de todos. Las ideas que, por ejemplo, dicen que el hombre por naturaleza es egoísta. Esa serie de ideas, que no son simples ideas, que no son simples ideas que podríamos refutar fácilmente y salir y abandonarlas, sino que son ideas que constantemente, por ejemplo, como profesor, debo cuestionar en mis clases, debo presentar, iniciar el semestre y el primer cuestionamiento que tengo que hacer es sobre estas ideas. Y para hacer ese cuestionamiento y entender el cuestionamiento, debo precisamente realizar la distinción entre naturaleza y cultura, entre individuo y sociedad, entender que la acción social se da en el contexto de unos sistemas y luego, finalmente, descubrir que a pesar de todas estas distinciones que podemos hacer, de todos estos conceptos, teorías, análisis y observaciones que podemos hacer, a las 4:42 de hoy sábado, 29 de agosto, en últimas, el mundo simbólico en el que vive el ser humano no se da a partir de estas distinciones o no funciona con estas distinciones. Estas distinciones las utilizamos nosotros para tratar de lograr o para pretender observar esos fenómenos que vemos en la vida social de la especie humana. Así que en medio de estos días en los que las terribles matanzas, en los que las atrocidades que observamos, por ejemplo en Colombia, la que en el mes de agosto 25, creo leí el otro día, ayer precisamente, 25 personas masacradas, y entonces luego uno pasa al contexto internacional y dentro de las muchísimas posibilidades que tenemos para observar esa continuidad de realidades con masacres y todas bajo ideas, obviamente porque así se da la vida social de la especie humana, encontramos por ejemplo también el racismo de Estados Unidos, un racismo estructural que podemos observar en sus cárceles, donde encontramos que si usted es un hombre afroamericano, sabe que es más probable que vaya a ir a la cárcel que se vaya a casar, es más probable que vaya a la cárcel a que vaya a estar en una universidad o en un colegio, y uno de cada 3 afroamericanos va a estar en la cárcel o va a pasar un periodo de su vida en la cárcel o va a ser víctima de un proceso de criminalización, o yo creo que víctima no es la palabra, sino objeto de un proceso de criminalización, o va a ser parte del proceso de criminalización a través de estigmatizaciones y demás. Por ejemplo, ustedes saben lo fácil con lo que se ha estigmatizado al afroamericano al referirse al haberse construido una idea de consumidor de drogas, de traficante de drogas, y esa idea se puede fácilmente refutar cuando se observa la estadística y se observa que en el consumo de drogas los supuestos blancos superiores, o digamos, para los que consideran que hay una supremacía blanca, esta ideología que considera que hay una supuesta ideología, una supuesta supremacía blanca, consumen, dice la estadística, en igual forma y sin tener en cuenta la sobrerepresentación que se da cuando se analiza a la población afroamericana, porque no es el mismo número, que no está en la misma cantidad. Entonces aquí en la estadística es importante encontrar esa relación, porque podría incluso darnos un número superior por parte de las personas cuyo color de piel es blanco, no porque sean de otra raza, porque las razas, repito, o no lo he dicho hoy, pero se lo digo siempre a mis estudiantes, las razas son hacen parte de unas ideologías que a lo largo de la historia se han ido construyendo, porque desde el punto de vista biológico solamente hay un dato importante: somos todos
la misma especie. Homo sapiens sapiens, punto. No hay que unos que porque es que la pigmentación de la piel tiene este color, porque esto y lo otro, no, eso no tiene nada que ver con alguna esencia, con alguna característica, y quienes lo han pensado así, desde Aristóteles, cuando en su libro Política teorizaba sobre las diferencias que hay entre un esclavo y un hombre libre, y cuando realizaban estas teorizaciones y las que se separaban a los seres humanos y se clasificaban y se les buscaba dentro de ellos una diferencia no a partir de sus condiciones sociales sino de sus condiciones naturales, cuando se le trata de encontrar una esencia al ser humano a partir de una cierta naturaleza humana, se corre el riesgo precisamente de caer en estas tremendas masacres, en estos tremendos genocidios. En Colombia esos genocidios se dan por ideas que ya no van hacia la idea de la raza solamente, del supuesto supremacía blanca. Existe, obviamente, Colombia es un país donde hay racismo estructural, y ese racismo estructural ya no se evidencia simplemente como en Estados Unidos en las cárceles, sino que habría que entrar a ver desde el punto de vista de otras dinámicas sociales, de oportunidades de participación en decisiones colectivas vinculantes en el mundo de la política, en el mundo también de la producción jurídica, de su reconocimiento en la cultura, de su instrumentalización cuando se le reconoce dentro de la cultura y de su constante instrumentalización en todo lo que tenga que ver con dinámicas de reconocimientos y de luchas por el reconocimiento como poblaciones minoritarias que han sido históricamente marginalizadas y han sido sometidas a lógicas de dominio de las que solo han podido sino defenderse y tratar de resistir. En Colombia también hay otras ideologías que permean estas masacres o estos fenómenos terribles de descuartizamiento, y son fenómenos que les digo, yo antes de hacer este video estaba viendo noticias y no quiero tocar el tema, pero cuando uno escucha cosas como por ejemplo que a una persona le cortan la cabeza, le abren el estómago y le meten la cabeza dentro del estómago, uno solamente puede pensar que detrás de ese acto hay un símbolo, además de un homicidio agravado, de un crimen de lesa humanidad, de un Estado y de una organización social y de un sistema político y de una cantidad de elementos que no logran tener éxito para lo que se han propuesto oficialmente como objetivo, pero que dentro de, ya sabemos lo que son las funciones latentes, las dinámicas sociales, podemos ver como consecuencias, algunas no buscadas por ellos, otras buscadas pero de forma soterrada, de forma informal, de forma ilegal, pero de igual forma buscadas. Y es ese proyecto, ustedes saben, paramilitar, que está, digamos, en el centro de toda esta discusión actualmente en Colombia, de toda esta violencia, pero no solo, porque entonces si se piensa que solamente el paramilitarismo, se deja por fuera lo que son las acciones del ELN, lo que son las acciones de las disidencias de la FARC, lo que son las acciones de otros grupos armados que se encuentran en medio de estas luchas, de estos distintos grupos, y que se organizan y funcionan para unos, funcionan para otros. Estas dinámicas complejas que tienen en Colombia sus especialistas, las personas que se dedican a eso, en esta reflexión que quería hacerles, buscaba simplemente señalar que nunca perdamos de vista que esas ideas, por más que parezcan reales, que parezcan irrefutables, ideas como la superioridad de la raza blanca, no son más que construcciones sociales que responden a determinados intereses, que fueron productos de determinados fenómenos históricos sociales y que luego fueron institucionalizándose a través de ciertas estructuras, como por ejemplo a través de ciertas normas. Una de las razones por la que la actual lucha
ya yo diría, la lucha ya no por el reconocimiento, sino solo simplemente por la vida de los afroamericanos en Estados Unidos. En este momento, esa lucha ya está apelando a algo que se llama el defund police, o sea, ya no simplemente vamos a cambiar cómo está hecha la policía, vamos a educar mejoras a los policías para que en vez de estar apuntándole por la espalda a las personas que están desarmadas y que están haciendo un acto de civismo, al evitar una pelea entre dos mujeres, separarlas y luego al ver que la policía llega con toda esta violencia, tratar de montarse en su camioneta e irse, porque ahí están sus 3 hijos montados, sus 3 hijos de 3, 5, 8 años, o a una edad más o menos aproximada, y lo que hace estos policías, con un gusto, un placer y una sevicia, es apuntar por la espalda y dispararle 7 veces. No sé si lo saben, pero esa persona, Jacob Blake, estuvo durante varios días, porque sobrevivió. No sabemos en qué condiciones, sabemos que es difícil que vuelva a caminar, que tiene una rodilla destruida, que tiene el páncreas con una bala perforado, tiene un pulmón perforado con varias balas. Es decir, bueno, ¿cómo ha quedado esta persona gracias a este criminal, este policía que esperamos todos sea detenido, sea juzgado, sea condenado, y además toda esta serie de funcionarios que han estado obstaculizando el rápido andar de este proceso, de encontrar la verdad, todos deben ser procesados, porque aquí ha habido una responsabilidad grave por parte de estas personas por ocultar los hechos. Les doy un ejemplo: el encargado de esa ciudad de la policía, el que es el responsable, el que debía dar la cara, salió ante la prensa afirmando que él no había visto ese video, y hoy se conoció un video en el que una serie de personas que estaban manifestando ese mismo día frente a él le mostraron el video y él vio el video. Entonces, todas estas personas tendrán que responder. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que estas ideas que aparecen como verdades absolutas, la raza blanca es superior, el capitalismo es la mejor forma que conocemos de economía, o la mejor forma o el mejor sistema económico que conocemos, el ser humano es egoísta por naturaleza, la familia está compuesta por un hombre y una mujer, el sexo en la especie humana solo tiene como objetivo la reproducción. Todas estas ideas son falsas. Y nosotros, a través de las reflexiones, a través del cultivo de nuestro espíritu, podemos identificar en dónde radica la falsedad de esas ideas. Esa era la reflexión que les quería dar el día de hoy, y como pueden escuchar y observar, Z está pidiendo ya toda su atención, que creo que la merece, porque yo iba a hacer un video de 10 minutos y he hablado 1 hora y 25 minutos. Estas reflexiones las quise hacer simplemente porque encontré un libro, el libro de Teoría General de los Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, en el que encontré que la fecha que aparecía en el libro, la fecha en la que lo adquirí, es el 29 de agosto del año 2011. Les envío un saludo a todos y espero que en este sábado, que se ha un poco nublado aquí en la ciudad de Barranquilla, todos ustedes se encuentren bien,